Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castillón Confidencial. Bienvenidos, confidenciales, gracias por estar ahí, por compartir este espacio de libertad y por darnos aliento, fuerza para continuar en esta trinchera. Son tiempos difíciles, seguro que lo han notado, difíciles para todo, para llegar a fin de mes, para aguantar a una clase política decadente, difíciles en un país que es un infierno fiscal donde solo te piden pagar y pagar, pero no recibes nada a cambio y ves como el dinero público se malgasta en todo, hasta en prostitución, sí, desde el gobierno, y se coloca a las empleadas queridas de un ministro en cargos públicos. Se falsean pensiones de invalidez si eres Koldo, su hermano, o la mujer de Cerdán, presuntamente. Solo faltaría que además tuviera que pagarles una indemnización por decir esto. A ellos. Son capaces, sí, son muy de demandar. Gracias por entender que hay algo que distingue a la gente, ser decente o indecente, ser un parásito o un emprendedor. La mayoría de los cargos públicos son gente muy poco preparada, mientras tenemos a licenciados haciendo de taxistas o recogiendo el reciclaje en la calle o la basura. Es así. Llega al poder, a lo más alto, a menudo el más inútil, pero el que da los mejores codazos en su partido, en su empresa, donde sea, para alcanzar esa cota. El que parece que sabe, no el que sabe. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay alguien que me da mucha pena que se haya marchado y no le conocía, fíjese si le llego a conocer. David Lafoz. David Lafoz era un joven agricultor que cultivaba su tierra, que compraba su maquinaria y que, como todos los agricultores, se endeudaba, pedía préstamos para comprar más maquinaria y estaba hasta el cuello. Como todos los agricultores, gracias a las políticas europeas decadentes de la Comisión Europea y al gobierno español que le hace y le ríe las gracias. Este chico se ha quitado con 27 años y ha dejado una nota en la que dice, se la leo textual: no quiero mostrar la foto que ha colgado él mismo en redes antes de irse, porque me da mucha pena, porque se ve cómo se ha ido y no creo que sea necesario. Les leo la nota. Lo siento por despedirme de esta manera tan cobarde, pero no aguanto más presión. No aguanto estar discutiendo todos los días con gente. No aguanto más inspecciones de Hacienda ni de trabajo. No aguanto trabajar 18 horas para no vivir. David era un joven agricultor aragonés de tan solo 27 años. Con 15 años decidió quedarse en su zona, en la zona de Belchite, en Zaragoza, defender su tierra. Fue el rostro visible, o uno de los más visibles, en la protesta del campo de 2024 sobre su tractor. También incluso Vox le fichó para ser cabeza en Belchite, en su pueblo, y miren, cuando hubo la inundación de la Dana fue el primero en bajar con su tractor a ayudar a mucha gente. Hablaba hace poco con Rubén Gisbert, que le conoció ahí mano a mano sacando barro. No aguantó más, y esto no es un único caso. Señores, aquí en este país, el que levanta la cabeza, el que protesta, se la cortan. La presión es asfixiante. No basta con tener razón, no. Si usted protesta, hay que ser muy fuerte para soportar lo que le vendrá encima. Y se lo digo por experiencia. Yo la he sufrido.
es posible que yo con 27 años no la hubiese soportado. Con mi edad llevo casi 20 años luchando contra esa presión y le estoy ganando la partida, porque uno ya tiene la espalda muy grande. Pero entiende bien que un chaval diga no aguanto más y tire la toalla. Además de dar el pésame a la familia y un recuerdo muy grande a sus compañeros, queremos conocer mejor quién era David Lafoz. Albert Vicente es fundador de esta asociación AEGA Aragón, es ganadería y agricultura, por lo tanto amigo y compañero de David. Entiendo que estaréis destrozados. Se veía venir lo que ha ocurrido, que se quitara de en medio. Hombre, nunca puedes llegar a pensar una cosa de tal gravedad, no, ni mucho menos. No lo podíamos esperar. Ha sido desolador para todos. No avisó, no os dijo un día voy a cometer una locura, no llegó a ese punto. No, en ningún momento. Me alegro. Oye, él ha dejado un mensaje muy duro. Habla de trabajar 18 horas al día, de la presión de Hacienda, de inspección de trabajo. ¿Cuál era su situación, por lo que tú sabes? Bueno, David era un trabajador de los que pocos quedan. Echaba muchísimas horas en el tractor. Solo hacía falta verlo en sus redes sociales, que es que llevaba unos horarios que eran sobrehumanos. Su situación es esa, de tener que trabajar noche y día, y cuando digo noche y día, es noche y día, para poder tirar adelante su explotación. Perseguido, además, por una serie de inspecciones, tanto de Hacienda como de trabajo, y con el fantasma encima de decir, bueno, ¿qué cojones va a pasar con el tema de la imputación por las manifestaciones en la Aljafería? Eso es algo que también, pues evidentemente le preocupaba mucho, porque se estaba desde la Fiscalía, ellos piden, pero claro, piden sin realmente pensar en el ser humano que hay detrás, y pedían auténticas barbaridades. Aparte de delitos de atentado a la autoridad, pues debe haber otras cosas mucho más graves. Le pedían prisión, ¿no? Claro. Prisión, sanciones económicas, los partes médicos de la Policía Nacional, porque allí, por lo visto, solo hubieron heridos de la Policía Nacional. A nosotros no nos pegaron, nos acariciaba la policía, pero nosotros no vamos al médico y hacemos un parte, nos vamos a casa y a trabajar. Ellos lo hicieron y el sindicato Jupol reabrió la causa. Bueno, no la reabrieron ellos, pero ellos presentaron un recurso porque de entrada la jueza desestimó la causa y la archivó. Pero entonces apareció el sindicato de la Policía Nacional, que cómo puede ser que con la gravedad de lo acontecido, etcétera, etcétera. Bueno, pues decidieron reabrir la causa y añadir además a otro investigado. Entonces, el peso para David, pues evidentemente es un estrés que, bueno, cuando estás en unas causas así que no sabes realmente cómo va a acabar, en cuánto te va a tocar en el bolsillo, aunque nosotros le decíamos, por activa y por pasiva, evidentemente, que tenía todo nuestro apoyo. De hecho, las primeras cuotas que recaudamos para la asociación, la prioridad siempre había sido y es dar apoyo a los encausados por las protestas de la Aljafería. Ya. Oye, al final la presión es brutal, es total, pero ¿eso se produce por ser portavoz de una protesta o él tenía problemas anteriores cuando era un personaje anónimo y no le conocían? A ver, la situación en el campo es la que es. Este año además los precios del cereal están de derribo. En su zona también han sufrido riadas. A nivel personal, nosotros no podemos decir nada, porque al final cada uno dentro suyo pues sabe lo que sufre o deja de sufrir. Nosotros Lo único que sabemos es la situación que él tenía a nivel profesional, y es pues el tener que pagar maquinaria, el tener que trabajar muchísimas horas, porque todas estas horas no las trabajaba en su explotación. Él prestaba muchos servicios para así conseguir amortizar de una forma más rápida la maquinaria, darle un poco más de rendimiento a todas sus herramientas de trabajo. Y esto le sumas que tienes también las inspecciones encima, que ya se saben cómo es. Ahora dame un papel, ahora dame otro, ahora envíame esto. ¿Y esto por qué? Pues al final, evidentemente,
esto acaba con la gente. ¿Y qué pasa? Que el funcionario de turno, el que está en la oficina de esto, no es consciente. Porque aquí hay clases de ciudadanos y nosotros los autónomos, los empresarios, somos de cuarta clase. Porque tenemos que responder siempre con nuestro patrimonio. No tenemos bajas porque no nos lo podemos permitir. Y tenemos que dar explicaciones a una administración que vive totalmente desconectada de la realidad. Y la administración es la que ha provocado esta situación, porque lo ha acorralado y él pues ha respondido de esta manera, por desgracia para todos. Dios mío, con 27 años, qué locura, qué dolor. ¿No te consta que tuviese antecedentes, otros intentos anteriores, siendo más joven, que hubiera ahí algo en la cabeza? No, ¿verdad? No. Oye, y si fuera así, tampoco es una razón para perder de vista lo que realmente ha causado esta situación. Sí. Eso es lo que se tiene que visibilizar. No se puede hablar y no digo que lo haya hecho nadie, pero puede ser que ahora, porque esto está cogiendo mucha repercusión, pero puede ser que en algún momento alguno de los altos estamentos diga que era una persona desequilibrada, que no sé qué, que no será cierto. Esto lo ha causado una única persona o grupo de personas, que es la administración pública, tanto la autonómica como la estatal. Ellos han asesinado a David. No hay más explicaciones. Es que es así. Albert Vicente, un abrazo fuerte a la gente de Aragón. Es ganadería y agricultura de AEGA y mucha fuerza. No dejéis, estoy seguro que no lo haréis, que la semilla que sembró David no germine. Él estaría encantado de ver cómo avanzáis. Todo lo contrario. Ahora lo que tenemos que hacer hoy es acudir al funeral, despedirlo como se merece, pero a partir de ya haberlo despedido como se merece, se tiene que seguir hacia adelante con más fuerza que nunca y en honor a una persona como David, que no solamente era un luchador por el sector, sino que además era una persona generosísima. Le faltó tiempo para cargar su tractor a una góndola y bajar a ayudar a Valencia, como por ejemplo. Bueno, en Picaña, en Paiporta, hay mucha gente que le recuerda estos días, te lo aseguro. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias a ti, Albert. Venga, hasta luego. Amigos, que la presión no pueda con vosotros. Viva la libertad, carajo, a pesar de ellos. Empezamos. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés. ¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, les confieso que lo que les voy a contar creí que era una broma de mal gusto, no creí que fuese cierto, hasta que lo publicó mi amigo Unai Cano en La Gaceta. Saben que el número de violaciones ha aumentado en toda Europa, En España se ha multiplicado por 5 y en Alemania por 2. Hay el 50% más de violaciones, por ejemplo, que hace un año. Tiene mucho que ver la inmigración descontrolada, según los datos del Ministerio del Interior. No estamos añadiendo opinión, sino información. Bueno, pues en lugar de
resolver, tomar riendas, hacer campañas, controlar quién entra, quién sale, buscar antecedentes penales. No, no. Lo que ha hecho Alemania es poner en el mercado un preservativo trampa para lesionar al violador. Esto necesita una explicación porque es un poco locura, ¿no? Parece la ley islámica, ¿no? El que roba le cortan la mano. Bueno, pues en eso estamos. Permítanme. Unai Cano, La Gaceta, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Pues nada, encantado. Yo creí que era broma. Te confieso que pensé que no existía hasta que vi que lo publicabas tú. ¿Es real? Por supuesto, esto es una tendencia que lleva muchos años haciéndose en países sudafricanos o en algunos países islámicos, que se puso de moda ya que una socióloga llamada Julia Weich, de origen sudafricano, decidió lanzarlo al mercado, ya que allí las cifras de violaciones o de agresiones sexuales son elevadísimas, ¿no? Lo que jamás me hubiese imaginado yo es que este tipo de acciones iban a ser necesarias que se tomasen en Europa, sobre todo cuando además en Alemania se ha multiplicado, lo has comentado, un 49,5% el número de violaciones en los últimos años, es decir, es un cambio radical, ¿no? Y las medidas que se están tomando para hacer frente a esto son totalmente contrarias a las prometidas por el gobierno alemán en campaña. Recuerden que hace escasos meses tuvimos allí elecciones, sí, sacaron al socialismo, pero se llevó a cabo un gobierno de coalición en el cual ahora es el Partido Popular el que gobierna con apoyo exterior del Partido Socialista, que encima sigue teniendo varios cargos de relevancia, mientras siguen poniendo el foco en ilegalizar a AfD, que es el único partido que quiere tomar una solución diferente ante este tipo de sucesos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la deportación masiva, que es lo que prometieron los propios populares en la campaña. Pues bueno, claro, lejos de eso, lo que estamos viendo es que un artilugio llamado rape/axe, así lo llaman, va a ser lo que tengan que ponerse las mujeres para poder salir, por ejemplo, por la noche de fiesta sin miedo a que les puedan violar, ¿no? Y van a tener que ir con eso. Tengo una fotografía del aparato en sí que tú publicas. ¿Esto es un preservativo o es como un DIU? ¿Qué tipo de objeto es? Sí, básicamente es un preservativo femenino de los que puedes introducir en tu interior, pero con la diferencia, ¿sí?, de que hay unas púas invisibles que en el momento en el que se produce esa penetración forzada lastiman el pene del agresor, ¿no? Yo quiero dar un dato que creo que es muy relevante. En Alemania, el 51,8% de agresiones sexuales en grupo las cometen extranjeros. Estos son datos del Ministerio del Interior. 51,8%, casi un 50%. La mayoría, cuando claro, representan en torno al 18% de la población. Si hacemos la regla de 3, sale que los datos son dramáticos. Pero no se dan cuenta que esto es como rendirse, es decir, que en lugar de buscar soluciones, de educar, de prohibir, de evitar el acceso, estamos, como decías tú, la ley islámica, ¿no? Vamos a ver si lesionamos el pene, pero ¿qué es esto? Pero esto es tercermundista. Europa no es África, ¿por qué aplicamos técnicas tan salvajes? Sí, a mí me resulta muy curioso y a la vez muy gracioso que los mismos que llevan décadas hablando del progreso y vendiendo que la mujer es cada vez más libre, son los que estén aceptando a personas originarias de países que nos llevan 200 años de retraso, ¿no? Bueno, yo creo que ni siquiera 200. Yo no creo que en España hace 500 años se tuviese que depender de este tipo de metodologías para evitar algo tan salvaje como el tema de las violaciones y las agresiones sexuales, ¿no? Pero bueno, es cierto que al final Alemania tiene un gravísimo problema de inmigración, porque aunque en números podemos tener cifras parecidas, nuestra inmigración proviene principalmente de países con una cultura bastante similar y sin embargo ellos, pues aprovechando por ejemplo el conflicto de Afganistán de hace algunos años o el conflicto de Irak y otros muchos, lo que han hecho es acoger principalmente a inmigrantes de procedencia islámica
o también africana, ¿no? Entonces, eso ha hecho que sean culturas, que sean tradiciones y que sean formas de actuar totalmente incompatibles con los valores que han convertido a Occidente en una civilización primordial para el avance de los derechos humanos. Sí, sí. Este preservativo trampa, ¿esto sería en Alemania distribución pública? Es decir, ¿lo facilitaría el gobierno o no? ¿Estaría en manos privadas? ¿Habría que ir a la farmacia? Sí, bueno, estaría en las farmacias, esa es la idea. De momento se va a poner en venta en los próximos días. De momento lo que se ha hecho es un informe en el que se ha dado por bueno, se ha validado este artilugio como una forma de defensa para todas estas mujeres que están sufriendo esto de forma exponencial. Pero esto va a llegar aquí, entonces. Ya se dé validez a que todas las farmacias de la región puedan adquirirlas para ponerlas en venta y que las mujeres, imagino que con un coste bastante moderado o limitado, ya que vendrá con ayuda estatal, puedan acceder a este producto y de esta forma ya puedan liberarse y volver a ser felices y salir por la noche sin que haya ningún tipo de problema, ¿no? Es que además aquí se olvidan del daño psicológico que sufre una mujer cuando es violada. Es como decir, bueno, ya está, no lo pueden introducir, no hay conflicto. No, por favor, hay gente que no lo supera en la vida y mujeres que no pueden vivir con ellos psicológicamente. Oye, si ha empezado en Alemania, ¿esto puede llegar a España? Hombre, yo creo que estamos viendo, además, en plazos muy, muy cortos de tiempo, cómo esos problemas derivados de la inmigración masiva que se están viendo en países como Alemania, como Inglaterra u otros muchos, a España van a llegar mucho antes de lo previsto, ¿no? Porque al final estos países que hemos mencionado han tenido este problema ahora, pero viene de hace muchos años, es decir, de aquellas colonias que tuvieron quizás en estos países africanos, de las cuales, pues por sentir cierta responsabilidad, adquirieron muchos inmigrantes, pero poco a poco, lo que se está haciendo ahora es que muchos países, Italia es el mejor ejemplo, ¿no? Ya empiezan a tomar medidas porque directamente no tienen espacio para más inmigrantes y, sin embargo, pues nuestro gobierno, que ha hecho de la inmigración un negocio y que además de ello sabe que también su permanencia en Moncloa puede depender de regularizar a 2 millones en el futuro, los va a seguir trayendo, pero no te los va a traer como antes de Argentina, de Colombia, de Venezuela. No, ahora te los está trayendo del Magreb, te los está trayendo de Nigeria, te los está trayendo de este tipo de países donde esto se aplica y donde las mujeres no viven, digamos, en libertad. Y a eso hay que sumarle, evidentemente, que las costumbres son radicalmente opuestas, porque allí la mujer sea menos violada, pero porque le obligan a taparse hasta los tobillos. Y los que vienen aquí, que seguramente no son los más ideales o no son los que debían sostener el PIB de esos países, son los más propensos a cometer este tipo de delitos. Entonces, si en Alemania ya ha salido adelante, seguramente el que le siga sea el Reino Unido y a partir de ahí pues vendremos todos los demás, Italia, España y todas las grandes potencias europeas que al final son las que más perjudicadas se están viendo por esto. Preservativo trampa. Nunca pensé tener que contar esta noticia. Es como retroceder en el tiempo, pero no unos años, no unos siglos, unos siglos. Me hubiera gustado, Unai, tú eres muy joven, que hubieses vivido la libertad que se respiraba en España en los 80, porque no la volveré a ver en mi vida. Qué pena. Querido compañero. Gracias a gente como tú, en algún momento podremos volver a vivirlo, ¿no? Ojalá, batalla como podemos. Ojalá, aquí estamos en la misma trinchera. Un abrazo fuerte, te leo en la Gaceta. Gracias, Unai. Muchísimas gracias por todo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. No sé ustedes, pero yo no paro de sorprenderme con la realidad que me rodea y jamás pensé que retrocederíamos tantos años, casi siglos, para tener que hablar de preservativos trampa. Don Carlos Marcos, bienvenido. ¿Cómo está usted, analista? Muy bien, fantásticamente bien. ¿Cómo te has quedado con esta información? Muy contento, muy tranquilo, porque veo que se acaba solucionando el problema de las violaciones en el mundo. Es más, yo les aconsejaría recuperar el cinturón de castidad también. Estamos locos, Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que en lugar de evolucionar, involucionamos. ¿Qué es esto? ¿Qué acabaremos con aquel grito feminista contra la violación
castración, ¿te acuerdas, no? Sí. No. Oye, no seré yo el que se oponga a que a un violador lo castren, ¿eh? No se merece otra cosa, la verdad. Pero eso y las respuestas infantiles que están dando gobiernos europeos a problemas serios, de verdad, que afectan a la dignidad y a la integridad de las mujeres, pues hombre, este tipo de soluciones, yo no me imagino a las mujeres españolas o alemanas todos los días poniéndose por la mañana el preservativo por si las violan. Esto es una tontería de escaparate, que es una solución sencilla, absurda e infantil a un problema que lamentablemente vamos a seguir teniendo hasta que no se tomen otras decisiones más importantes. Sin duda. A ver, abogado, don Nacho Fuster Fabra, profesor en Derecho, y prepárate luego la demanda del señor que intentando violar acabe dañado, dirá, no, si era una relación consentida, me ha agredido. Esto lo vas a ver, Nacho, ¿eh? Albert, yo estoy de acuerdo con Carlos y de verdad que a veces a los grandes problemas, grandes soluciones. Pero como la labor del abogado siempre está en ver ese otro lado que muchas veces pues o no queremos o no deseamos, no podemos ver, Albert, tienes toda la razón. Yo creo que es importantísimo proteger a la mujer, creo que es fundamental que se pongan de verdad soluciones, no parches, ni siquiera esa suerte de pantomima que hacen los gobiernos para gastar muchísimo en chiringuitos que luego no llegan a nada y de verdad apoyar a las víctimas. Pero luego nos vamos a encontrar con la otra cara de la moneda. Y me encantaría no tener que darte la razón, Albert, pero es que luego nos encontraremos que los agresores se convertirán en víctimas, se convertirán en los ofendiditos y dirán y esgrimirán con sus abogados seguramente pues que ha habido una medida de protección que lesiona sus derechos fundamentales y que incluso les genera lesiones que no están justificadas porque la violencia, como bien saben nuestros oyentes, ya que tantas clases de derecho han tenido, es monopolio del Estado y no yo creo que al final una solución que pueda tener una buena salida, porque problemas creo que generará. Hay que ir con la cabeza y pensando de verdad no en los chiringuitos, sino realmente en los problemas que tienen las mujeres con respecto a esa violencia que se ejerce contra ellas. De todas formas, para proteger a las mujeres, yo propongo en España derogar la ley de sí es sí, porque esa ley ha puesto a 1000 violadores en la calle, ¿verdad?, que son los que violan a las mujeres. Esa es la cuestión. Carlos, una mini puntualización. Fui abogado en el asunto Valdeluz, que fue uno de los mayores casos afectados de la ley sí es sí. Y las víctimas nos preguntaban a los abogados, ¿pero qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué nadie del Congreso nos ha preguntado a las víctimas que hemos sufrido este tipo de delitos, que son agresiones contra ellas, para que de repente se rebaje la pena automáticamente a alguien que después de un trabajo tremendo entre la Fiscalía y las acusaciones se vea reducida solamente porque alguien decidió en el Congreso que iba a modificar una ley sin tener ni idea? Y nadie le preguntó a los penalistas. Y si se les preguntó, no se les hizo caso. Ese es el problema, don Carlos. Sí, que los políticos hacen sin saber. Hablamos de críos. Bueno, oigan, miren, la gente con carrera está buscándose la vida, emprendiendo negocios, sirviendo mesas, en cervecerías, cafeterías. Y luego vas al Congreso y encuentras que manejan miles de millones, gente como Koldo, Santos Cerdán, Ábalos. Ese es el resultado, el que sabe fuera de la política, el que no sabe ocupando altos cargos públicos, ¿no? Por cierto, Santos Cerdán ha vuelto a sus orígenes. La fotografía que publicaba ayer OK Diario, la están viendo, limpiando las bandejas metálicas de comida dentro de la prisión de Soto del Real, es toda una declaración de intenciones. Ha pasado de volar en business, pagando usted y yo, para ir a Suiza a negociar con Puigdemont en nombre del gobierno, a limpiar la bandeja de un preso después de comer. ¿Esto es justicia humana, no divina, Carlos? No, esto es una vergüenza. Y además, el propio Partido Socialista está frivolizando con este tema y hablan de Santos Cerdán como esa persona que prácticamente no recuerdan y que no tiene nada que ver con el Partido Socialista. Y estas imágenes reflejan una realidad. A la política hay que ir con los deberes hechos, con una vida profesional hecha, con un prestigio ganado a pulso en tu labor y desarrollo profesional. Cuando uno llega a la política dando un pelotazo, es decir, cuando uno antes arreglaba aires acondicionados y de repente se ve subido a un coche oficial
tiene un despacho oficial, la bandera de España y la europea a sus espaldas, y maneja un presupuesto, pues claro, es que se pierde, porque no está acostumbrado, está educado en otro perfil. Claro. Ahora mismo tú ves las fotos de Cerdán en la cárcel y no te llama la atención, no dices, hombre, mira este hombre que no tiene aspecto de presidiario. Sí, encaja perfectamente con el perfil de sus compañeros y aún le faltan algunos por llegar. Sí, sí. La cárcel es más dura de lo que parece, aunque me dicen que Cerdán está muy cómodo, que está muy bien, que lee, que juega dominó, que no se le ve agobiado. ¿De qué depende, Nacho, tú que has ido muchas veces a Soto del Real a hablar con clientes y les has sacado de allí? ¿De qué depende que uno se sienta más o menos cómodo en prisión? Bueno, Alberta, aquí yo creo que también hay que romper dos mitos. El primero, que es verdad que, bueno, uno se está muy bien en prisión. A ver, que te priven de libertad siempre es una fe. Nunca se está muy bien. Y siempre es muy duro. Pero también te diré, cosa que es muy típico español, que somos muy caínitas y que además nos gusta menospreciarnos a nosotros mismos, te diré que el sistema penitenciario español es de los mejores del mundo. Eso también te diré. Los derechos fundamentales y los derechos humanos en las prisiones se respetan al máximo posible e incluso te diré que dentro de esa situación, que es una situación grave de pérdida de libertad, hay una cierta comodidad. Porque tú, como bien has dicho, yo he estado en muchas prisiones en España, pero también he estado en prisiones en Europa y en Hispanoamérica. Las de Hispanoamérica ni te las cuento, porque eso es de otro planeta. Pero las de Europa no son tampoco para tirar cohetes. Y te pongo un ejemplo muy rápido. Yo he tenido clientes que han mandado desde España a un país vecino muy cercano nuestro y me ha llamado a las 4 horas de ingresar diciendo, venme a sacar inmediatamente de aquí. Porque esto no es sostenible, esto es no peligroso, es casi más peligroso que estar en la calle. Entonces, también te digo, Albert, que dentro de una situación de privación de libertad que es muy dura, bueno, en España se puede llevar una cierta vida, no te diré que cómoda, pero sí con todos los derechos y todos los derechos fundamentales y todas las garantías posibles para estar en una situación de privación de libertad. Y por cierto, señores, Fernando Peña Álvarez, ¿se acuerdan? El jefe del despacho Numaria, el que llevaba la fiscalidad de Ana Duato e Imanol Arias, ella exculpada, él condenado, también porque llegó a un acuerdo, fue condenado a 80 años hace nada, unos días, y su abogado era el exministro Antonio Camacho. Tenía que ingresar en prisión, alguien que le condenan a 80 años, pues se puede usted imaginar. Ha cambiado de abogado, ha dejado a Camacho, al exministro, se ha ido con vuestro bufete y me dicen el bufete Fuster Fabra en Madrid y habéis conseguido que no ingrese en prisión. ¿Es así, Nacho? Bueno, Albert, pues en el día de ayer fue un día complicado y la verdad es que al final el resultado, pues yo creo que ha prevalecido el sentido común y el derecho, que es lo más importante. Sí, efectivamente, para esta vista del 505 decidió Fernando Peña pues cambiar la dirección de entrada, la hemos asumido con toda la responsabilidad y hemos hecho lo que nosotros sabemos hacer, que es en el marco del Estado de Derecho y de las posibilidades que hay, pues darle las razones oportunas a los magistrados para que decidieran si era procedente o no entrar en prisión. Yo creo que ha sido un magnífico trabajo del equipo porque se ha trabajado intensamente y se ha dado muchos datos para una condena de 80 años, por ahora paralizarla hasta el recurso de apelación que está pendiente. Si hay recurso a casación y también valorar si en este tiempo, bueno, pues tiene que estar o no suscrito a la acción de la justicia. Hemos presentado todas las garantías posibles en el juzgado, hemos entregado pasaporte, hemos hecho todo lo posible para que sus señorías entiendan que este señor no se va a sustraer de la acción de la justicia. Es con 80 años de condena que consigáis que no ingrese en prisión por ahora, es un milagro. ¿Te acuerdas de Camacho, Marcos, no? Ministro del Interior con Zapatero. ¿Qué tal ministro fue? ¿Tan malo como abogado? No. Su mayor mérito es que es el abogado de Begoña, la mujer de Pedro Sánchez. Así le va. Así le va. En nada se hará cargo también del hermano y a lo mejor hay cárceles mixtas y van juntos los dos, ¿no? Ay, por favor, Dios. Pero bueno, no es un jurista de prestigio para nada, vamos. Bueno, no seguimos porque incomodamos a Nacho y no quiero incomodarle. Oye, Óscar López, quiero que escuches esto. Carlos, ya sabes lo que ocurrió en el Congreso hace un par de días.
al fin se sacó la mochila Feijóo y dijo lo que llevamos diciendo 7 años el resto de humanos. Esto. ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere usted ilegalizar su biografía. Allá usted, señoría, allá usted. Bueno, pues Óscar López, que siempre está a la voz de su amo, dice que es un indigno. Escúchenle. Yo creo que el señor Feijóo ayer perdió los papeles, pero en realidad, y este es mi punto de vista personal, particular, ayer vimos el verdadero rostro de Feijóo. Feijóo es el político más sucio que ha habido en primer nivel en España. Llegó a presidente de la Junta de Galicia con una campaña de fango contra el señor Sobriño y no ha hecho otra cosa en Madrid. Desde que llegó a Madrid, el señor Feijóo, en primer lugar, llegó para echar a Casado porque estaba denunciando las supuestas corruptelas de la señora Ayuso. En segundo lugar, ha hecho pactos con la ultraderecha por toda España, cosa que no había hecho nadie. Es quien ha abierto las puertas a la ultraderecha. Y en tercer lugar, está haciendo una campaña desaforada basada en el insulto permanente y en romper todos los el político más sucio Feijóo que ha habido en España. Y lo dice Óscar López. ¿Tú te acuerdas, Carlos? Hace, ¿cuánto? 7, 8 años, Óscar López se reunía con Villarejo para que le pasara basura de las grabaciones que tenía Villarejo, incluidas las de las saunas, a ver si se cargaba a Sánchez. Porque Óscar López no siempre fue sanchista, fue contrario a Sánchez en un principio y ahora parece su discípulo más fiel. Es como una secta esto, ¿no? Ahora se ha hecho adepto al líder. Vamos al origen. Lo que dijo Feijóo es absolutamente cierto. El suegro de Sánchez manejaba negocios de prostitución en saunas gay y en prostíbulos hasta 17, creo recordar. Pero hay algo más grave, es que el piso que es propiedad de Begoña Gómez y en el que vive con su marido Pedro Sánchez cuando no están en Moncloa, es un piso comprado con dinero que el padre de Begoña le dio a Begoña para comprar ese piso. ¿Cuál es el origen de ese dinero? La prostitución. ¿Qué ocurre? Que la izquierda de piel fina se puede permitir el lujo de hablar del padre fallecido de Ayuso, del hermano, del primo, de la tía, del otro. Pero en cuanto tú les ventas algo que además es verdad, se les ponen los pelos de punta. Y Feijóo parece que empieza a entender que está lejos del pensamiento de la ciudadanía y que hay que empezar a decir en voz alta en la tribuna del Congreso lo que la calle piensa. Aquello que Adolfo Suárez había dicho de elevar a nivel de normal a categoría del Congreso lo que es normal a nivel de calle. Solo así podrá Feijóo entenderse con un amplio sector de población que cada vez se acerca más a Vox. Bueno, al fin ha cambiado, Feijóo, su discurso, que le ha costado mucho decir eso. Parece que lo consideran un gran triunfo en el PP. Señores, eso lo que identifica es que está muy lejos de la calle. Yo no sé, a mí me han contado una historia. Dime tú si te ha llegado, o a ti, Nacho, que tienes clientes por todas partes. A mí me ha llegado que un día hubo una reunión privada entre Santiago Abascal y Núñez Feijóo. Y que Abascal le dijo a Feijóo: yo te apoyaré siempre en cuanto gobierne, solo con una condición. Quiero ver en prisión a Pedro Sánchez. Eso se lo dice Abascal a Feijóo. Respuesta de Feijóo: yo no voy por ese camino. Y ahí empieza a distanciarse Vox de PP. ¿Os llegó algo de esto? A mí no. A mí tampoco. A mí me ha llegado, me dicen que ocurrió. Yo no he hablado con ninguno de ellos para confirmar. Lo haré, algún día lo haré, porque vas coincidiendo en algún lugar y lo preguntas. Pero la situación es que es muy límite. Dime, Carlos. No, digo, yo pongo en duda eso, ya se confirmará. Cuando tú lo dices es que tu fuente seguramente será una fuente seria. Pero lo pongo en duda por una razón. En este momento, en el juego político, está obrando con mucha mayor inteligencia Abascal que el Partido Popular. Porque Abascal está callado. Vox no está haciendo grandes pronunciamientos. Y sin embargo, el Partido Popular ha iniciado una especie de precampaña electoral cuando no hay fecha para las elecciones, y mantener esa tensión de una campaña durante mucho tiempo, quizá 2 años,
agota a cualquiera y puedes cometer errores. Entonces Abascal dice, oye, vamos a esperar a que hable la ciudadanía, a ver cuántos diputados tiene Vox, cuántos diputados tiene el Partido Popular, a ver si la suma da, y ahí empezamos a negociar. Pero de repartirse el bacalao antes de cazar la piel del oso es un riesgo muy grande. Yo creo que es un error del Partido Popular. ¿Estás de acuerdo? Además, te digo, el error estratégico yo creo que sí es del Partido Popular y el acierto, no sé si pensado o no, es de Vox, efectivamente, como dice Carlos. Además tiene que plantearse, yo te diría, que incluso en un escenario bélico, y entiéndeme la expresión, como una analogía. Tú lo que estás viendo precisamente es el desgaste del Partido Popular frente a una situación que no puede hacer nada, que no va a poder hacer nada y que todavía queda 1 año y pico para las elecciones. Es decir, se está desgastando inútilmente. ¿Qué es lo que hace Vox? Guarda, repliega sus tropas, repliega sus energías y solamente, como dicen los británicos, wait and see. Esperar y ver. Es lo único que están haciendo. ¿Y cuándo van a hacer movimientos? Pues cuando sea rentable a nivel político, y es cuando tengan que hacer ruido. Por ahora es un desgaste absurdo. Como te digo, también, visto lo visto cómo está la actualidad, sigo pensando que todo este desgaste del gobierno, como tengamos una pausa, que es por ejemplo este verano, esto es como los niños pequeños cuando hacen una siesta, que recargan al 200%. Como este verano no hay actualidad, que no la va a haber, en septiembre volvemos a partir, no te diré que de cero, pero prácticamente. Y esto es como funcionan las noticias a día de hoy. El error de Miguel Tellado en Onda Cero, escúchenle. El compromiso del Partido Popular es un gobierno en solitario, un gobierno único, un gobierno unido, donde pueda tomar decisiones sobre asuntos claves para el futuro del país, sin que a la tarde miembros del gabinete del presidente, de otra formación política, salgan en público a contradecir lo que han aprobado esa mañana. Pero por lo tanto, Vox en el acuerdos gobierno, no. con Vox sí, por supuesto. Pero Vox claro en el sí. gobierno no. Y creemos que Vox en el gobierno no. Eso sin saber el resultado electoral, como bien decía Carlos Marcos, es un suicidio, es una tontería, es otro error. Es munición de hemeroteca, es munición, porque no es un compromiso de Feijóo, es una aspiración legítima de Feijóo gobernar en solitario, claro, y de Abascal, y hasta de Pedro Sánchez. Todos los partidos aspiran a gobernar en solitario, pero eso que se llama la aritmética parlamentaria, y solo eso va a decir quién y cómo puede formar gobierno en las próximas elecciones. Y hay que tener en cuenta y no olvidar nunca que Pedro Sánchez es presidente de gobierno por aritmética parlamentaria, incluyendo en la ecuación los votos de los asesinos de Bildu, gracias a los cuales Pedro Sánchez y el Partido Socialista se sientan en la Moncloa. Y estos que abrazan a los asesinos de ETA se atreven a decirle al centro derecha con quién no puede pactar. Oiga, en Vox no hay asesinos. No conozco a nadie de Vox que le haya pegado un tiro en la nuca ni haya secuestrado a nadie. Luego usted, abrazado a los terroristas de ETA, no me va a decir a mí con quién puedo o no puedo pactar. ¿Sabe quién me lo va a decir? Los españoles, con su voto en urnas, le dirán al Partido Popular y a Vox con quién o quién no pueden pactar o con quién no se puede formar un gobierno después de las próximas elecciones. Una cuestión para Nacho María desde Mallorca. He leído que han echado 10 policías de un hotel por no poder pagarlo. Esos policías estaban ahí para proteger a los reyes aquí en Palma. ¿Cómo puede ser eso? Es así, lo hemos visto todos, estaban pagándose ellos de su bolsillo la estancia, luego dicen que se lo devuelven, pero tarda mucho la Dirección General de la Policía en pagar, y se acumulaba una deuda muy grande y al final pues les han echado y se han reubicado como han podido. Nacho, tú has sido abogado de policías. ¿Esto es legal? Que a un policía le obliguen con unas dietas ridículas de 48 euros la noche en pleno verano en Palma, eso no lo encuentras ni en un camping, que los policías tengan que avanzar dinero ellos, ¿tú crees que es normal?
Bueno, lo hemos hablado antes y yo creo que Carlos estaba de acuerdo con lo que estábamos comentando. Es que esto es una cuestión de chiringuitos. La pregunta es a dónde se está enviando el dinero que es realmente necesario. El dinero para seguridad, el dinero para policía, para Guardia Civil, para fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso para el ejército. Claro, es que a lo mejor son partidas que no interesan. Y además, creo que a veces es injusto achacarle a la Dirección General de la Policía la posibilidad o no de pagar esos emolumentos, porque no nos olvidemos que quien compone la Dirección General de la Policía son funcionarios de policía y ellos no son los que manejan los presupuestos, ellos no son los que manejan las partidas. Habrá que preguntar en el Congreso o en los consejos de ministros por qué se dedican estas partidas o por qué no hay un flujo correcto a estos funcionarios que lo único que hacen es cumplir con sus obligaciones, es más, por encima del deber. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho, están adelantando de su bolsillo unas dietas que tendrían que pagar, obviamente, los presupuestos generales del Estado. Que de eso ya hablaremos sobre la modificación de los presupuestos y la actualización de los presupuestos, porque de eso no se habla y llevamos repitiendo presupuestos muchos años. Y la última, el día 22 de julio, Ley Bolaños se quiere aprobar en el Congreso. Nacho, como eso suceda, y me dicen que dependemos de que Puigdemont lo vote, el resto ya está claro que sí. ¿Se acabó la democracia en España? Albert, es que me gustaría decirte otra cosa, pero es que la ley Bolaños, a cualquier jurista que se precie, a cualquier abogado, a cualquier funcionario de justicia, como mínimo lo que tiene que despertarle es suspicacias para empezar y mucho miedo para terminar. El Estado de Derecho se sustenta por esos delgados hilos que es la separación de poderes y lo más importante, Albert, sobre todo lo más importante es la independencia de esos poderes, entre ellos el judicial, que es el que mantiene las reglas del juego del Estado. Porque sin esas reglas del juego, Albert, lo que nos vamos a encontrar es que hoy a lo mejor por mi perfil político me puede parecer bien la ley Bolaños, pero un día esas leyes que no son correctas y que no son unas leyes que están adecuadas a nuestro Estado de Derecho, se pueden volver en contra de cualquiera de los casi 40 y pico millones de españoles que estamos a día de hoy en esta nación tan grande como es España, pero que parece que nos empeñamos, como dice Bismarck, decía en su momento, nos estamos empeñando en destruir y a pesar de todo no lo conseguimos. Te libero, Nacho, que tienes juicios y lío en los tribunales. Vuelvo en cualquier momento. Un abrazo. En lo de la ley Bolaños, yo creo que no le estamos haciendo el caso necesario, Carlos. Es mucho más grave de lo que nos dice la oposición, incluso de lo que hablan la mayoría de medios de comunicación, que ni hablan de ella, que lo dan ya por hecho. La huelga de jueces parecía que no era importante. A mí me parece el punto de inflexión que lo cambia todo, ¿no? Bueno, yo creo que la separación de poderes y Montesquieu están enterrados en España desde que Pedro Sánchez gobierna. Pedro Sánchez maneja el Ejecutivo, maneja el Legislativo, maneja el Constitucional, maneja el Fiscal General del Estado, maneja muchos tentáculos del poder. Ha roto la separación de poderes, ha corrompido las instituciones para manejarlas, para manosearlas. Y Bolaños, la ley Bolaños, que podrá corregirse con otra ley futura, derogando esta, pero va a dejar una huella que ya no vamos a poder salvar, que son 1000 y pico personas que van a entrar en la judicatura sin méritos, sin oposición, sin nada, con una elección prácticamente a dedo, sectaria e ideológica, a los que les vamos a tener que pagar los próximos 50 años de sueldos públicos como administradores de justicia. Quedamos en manos de verdad muy preocupantes, como decía Nacho, y Nacho sí tiene conocimientos jurídicos, mucho más que yo, claro. Ya, bueno, que la UCO dependa en septiembre del fiscal, yo creo que lo dice todo, ¿eh? Para instruir un caso ya no será el juez, sino un fiscal o el fiscal general quien diga a la UCO lo que debe investigar. Se acabó investigar al PSOE, a nadie de la familia de Sánchez. Dictadura absoluta. Sobre la ley Bolaños, David y Marc quieren hablar. Van a ir también a por los periodistas. Ahora ya, basta con que van a quitar la acusación popular, etcétera, etcétera, y va a depender del gobierno que haya una acusación. Esto se va a convertir en un Cuba a nivel político y a nivel de libertad de expresión. Programas como el tuyo van a tender a desaparecer, como no paremos todo esto, como no salgamos a la calle. Un par de abogados haciendo un curso conmigo estos días de defensa personal me estuvieron comentando que si el PP presenta la moción de censura, o aunque la pierda, la ley Bolaños no se puede aprobar y no puede seguir para adelante.
O sea, eso demoraría 2 o 3 meses el hecho de aprobar la ley Bolaños. Y es verdad, ¿no, Carlos? Si presentara la famosa moción que no presenta, todo retrasado mucho tiempo. Mucho tampoco. Sería un palo en las ruedas y ya sabes que yo soy partidario de que Feijóo presente una moción de censura, aunque la pierda. Me inspiro en la moción de censura que Felipe González presentó contra Adolfo Suárez, que la perdió Felipe González, pero a los 6 meses ganó en urnas por mayoría sobrada. Yo, al ver, como sabes, que muchos seguidores me acusan de tener un poco mal carácter, estar cabreado. No sé de qué, no sé por qué. Si te pasas el día sonriendo, no lo entiendo. Pues me gustaría contar un chiste para que vean que yo también tengo sentido del humor. No me lo creo, no lo cuento. No puede ser. ¿Tú? ¿Un chiste? Si me dejas contarlo, lo cuento, si no, no. Y sí, claro, por favor. Resulta que un día la agenda del presidente de gobierno de Pedro Sánchez tiene 2 visitas, una a un colegio público y a continuación una a una prisión. Y entonces llama a Bolaños para que lo acompañe a esas 2 visitas. Llegan al colegio público, sale el director a recibirle, Pedro Sánchez le dice que qué tal, que cómo va todo, y el director del colegio público le dice, mire, necesitábamos una ayuda de 1.000 euros para comprar ropa deportiva para los niños. Nada, de ninguna manera, dice el presidente. No tenemos presupuesto. A continuación van a visitar una prisión. Y el director de la prisión le dice, mire, presidente, necesitábamos una inversión de 1,5 millones de euros porque queremos poner pantallas de 55 pulgadas, montar una pista de pádel, montar sauna. Y dice Pedro Sánchez, concedido el 1,5 millones. Bolaños se queda mirando para él y le dice, pero presidente, le acaba de negar 1.000 euros a un colegio público y le da 1,5 millones a la cárcel. Y le dice Sánchez, amigo Bolaños, usted y yo no vamos a volver nunca al colegio. Ay, cómo me gusta. Prepárate un chiste, ahora lo has provocado tú cada vez que vengas. Escuchen uno más. Nos lo mandan uno de ustedes desde la piscina. Escuchen y vean. Estamos aquí en la piscina y a veces salvamos avispas. Esta la voy a salvar esta aquí. Avispas. ¡Hostia, que me ha picado! La hostia puta. Te ha picado por ser socialista. Sí, también por ser socialista me va a picar la avispa, cojones. Pues sigan mandándonos esto que nos desengrasa mucho. Y luego una foto de José. Miren qué foto caricatura me manda. Se ve a Sánchez diciéndole, hay 3 sentados, Bolaño, María Jesús Montero y Armengol. Y le dice, Armengol, levántate y ven para acá, calienta que sales. Que es lo mismo que decir, prepárate que te imputan. Hoy acabaremos programa con Miguel Ángel Pérez, que nos hablará de la posible imputación más que posible de Francina Armengol. Prepárense. Y una más. Hay un mensaje que me ha mandado un oyente de este programa. A mí me emociona cuando la gente de la calle hace cosas que deberían hacer nuestros políticos. Y Justa ha hecho esto. Vean fotografías. Justa ha cogido el cartel de Stop a la ley Bolaños y se ha ido por la calle, ha fotocopiado en color un montón y los ha colgado en todo su barrio y dice, al menos mi granito de arena está hecho aquí. Qué maravilla que haya gente así. Cada vez más me piden ustedes que enviemos el cartel, lo fotocopian, lo cuelgan, lo divulgan, lo envían a amigos, a través de WhatsApp, lo ponen en las redes sociales. Es una manera de decir yo no soy una ameba o un percebe de sofá, ¿verdad? Como dice el amigo, aquí luchamos. La gente, el pueblo, lucha mucho más que muchos cargos públicos, Carlos. Y eso no debería ser así, ¿eh? Bueno, o sí, que la sociedad civil tome a veces decisiones al margen de las decisiones erráticas que toman muchas veces los políticos, no está mal. Y muchos pequeños gestos, como el de esta buena mujer, pueden poner un movimiento en marcha. Porque cuando el enfado es tan generalizado entre la sociedad civil, en toda España, en todos los rincones de España, no se puede comprender lo que está pasando. Y además es que han tenido la desvergüenza, el propio Pedro Sánchez, de reconocer que no convoca urnas, porque si convoca, ganaría la derecha. Es decir, Pedro Sánchez hurta la posibilidad a los españoles de decir en urnas qué piensan sobre lo que está pasando, porque tiene miedo a perder. Ojo con esta filosofía, porque esa misma filosofía algún día le puede llevar a decir, oye, ¿para qué vamos a convocar elecciones? Es que ya pasó en el 34, cuando perdieron las elecciones municipales y las obviaron.
O acaba de pasar en Venezuela, donde el asesino de Maduro ha robado las elecciones al pueblo de Venezuela y aquí no pasa nada. Él sigue de presidente y la verdad, el mundo internacional, muchas declaraciones muy grandes, pero ni un solo gesto real de castigo a un ladrón de democracia, a un asesino como Maduro. Ojo, porque el camino que llevamos en España es muy, muy, muy peligroso, muy peligroso. Y mientras tanto, la calle, como decimos, actúa fuera de lo normal. Por ejemplo, Televisión Española, programa Malas Lenguas. No hay día que no salgan con un micrófono a la calle que no les pase esto. Cerdán, le han quedado ganas y tiempo a Feijóo. Y dimite, que eres un sinvergüenza, Estamos Sánchez. en directo. Le han quedado, perdón a la audiencia que nos está viendo. Estas cosas nos pasan en directo. Yo soy periodista y yo respeto quien haga eso cuando estamos en una pseudo dictadura en la que la tele pública no está al servicio del pueblo, sino de un partido. Ante eso, ese micrófono también es de ese señor. Me gusta que lo hagan, si puede ser, sin empujones, sin insultos, sin molestar a nadie, pero diciéndolo alto y claro. Yo no sé cómo lo ves tú, Carlos. Pues igual que tú, pero desde el momento que desde el Parlamento se plantea expulsar a periodistas porque hacen preguntas incómodas, pues en la calle acabará pasando esto. Porque el señor Cintora, el señor que estaba en la cadena SER, que no me acuerdo ni cómo se llama y no me interesa. Mira, el otro día, en el debate este que tuvo Sánchez, que parecía que el que había nombrado a Ábalos, a Coldo y a Cerdán había sido Feijóo o Abascal, bueno, pues en ese debate que se manipuló toda la información, fue muy gracioso ver Televisión Española. Y cómo en el momento que Abascal iba a intervenir, cortan la emisión, dejan de fondo e inician una tertulia entre ellos para que no se oiga, para censurar al portavoz de la tercera fuerza política en España en este momento. El uso que se está haciendo de la televisión pública con la Silvia Sinchaurrondo de turno es pornografía pura, es prostitución de la libertad, de la democracia, es robar a los ciudadanos el derecho a la información. Y todo eso pagado con nuestro propio dinero. Es que nos toman por idiotas profundos. Hay que abrirle los ojos a la gente y para eso programas como el tuyo son fundamentales, Alberto. Te lo agradezco y colaboradores como tú. Pero Vito Quiles, ya le han prohibido estar en el Congreso, van a por Bertrán Endongo, Josué Cárdenas y muchos más. Prepárense que esto es el principio. Vito lo ha defendido aquí, su derecho a la libertad de prensa 1000 veces. Y al final cada uno hace lo que quiere. Si se han querido manifestar en mi contra, pues ellos sabrán, bajo su conciencia pesará. Yo lo que sé es que nunca me voy a manifestar en contra de un compañero, por muy de izquierdas que sea, por muy las antípodas ideológicas de mí que esté, o por muy incluso tocapelotas que pueda ser con la derecha. Enhorabuena, Vito, eres la dignidad del periodismo en este país. Amigos, hay más en un minuto. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 21 31 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Semanas destrozó, lo están viendo, la sede, la fachada de la sede del PSOE en Valencia. Lanzaron pintura, pintaron. Bueno, Valencia es foco de muchos nervios porque hay una parte de la izquierda que solo hace manifestaciones contra Amazon, ninguna contra la falta de ayuda de Sánchez que mató a mucha gente en las riadas. Y ahí aparece una persona, yo quiero hablar con él en próximos días porque fue colaborador en el pasado de mis programas, Francisco Camps, que quiere sacar la cabeza y ser el candidato del PP. Pero es que Camps
vuela solo. Es decir, Feijóo, cada vez que Camps, y esto es información confidencial, cada vez que Francisco Camps, y lleva años, le consulta a Tellado o al propio Feijóo, ¿me dejáis ser el cabeza de lista en Valencia en las próximas? Le dicen, ya hablaremos. Y lleva escuchando el ya hablaremos más adelante, pues 4 o 5 años. Camps se ha hartado, ha reunido a un montón de gente, ha dado vuelo a su candidatura y a ver qué pasa. Pregunto, Carlos Marcos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Está en una comunidad donde Mazón es un cadáver político, eso es evidente. ¿Podría aglutinar fuerza suficiente para ser el candidato? ¿Le dejará Feijóo? No lo sé. Lo cierto es que él cierto poder de convocatoria mantiene, porque la reunión que montó no fue pequeña, creo que más de 500 personas. En Valencia el Partido Popular tiene un problema no resuelto. No son capaces de deshacerse de Mazón por alguna razón, pero tampoco le auguran un futuro muy próspero al señor Mazón. Tiene que saber el PP qué quiere ser de mayor en Valencia, porque Valencia es una comunidad imprescindible para cualquier resultado electoral del Partido Popular. Y si se equivocan, lo pueden pagar muy caro. En cuanto a la referencia y al vídeo que hemos visto, quiero decirte, Albert, que inmediatamente el Óscar López, el indigente moral de Óscar López, salió acusando a la ultraderecha de haber atacado y vandalizado las... Pero este atentado fue reivindicado por un grupo de la izquierda marginal valenciana. Lo reivindicaron ellos. Quiero decir, todo la manipulación de la información, todo, la derecha es mala, es el demonio, cualquiera que lleve una pulserita en la muñeca es un fascista y es de extrema derecha, y este argumentario el Partido Socialista intenta colocarlo cada vez con menos éxito entre la ciudadanía. No, yo no estoy de acuerdo con que se quemen nada, ni mucho menos las iglesias que quemaron los socialistas allá por los años 35 y 36 de este país. No hay que quemar nada ni agredir a nadie. Con la palabra debe de ser suficiente. Pero cuando uno ofende tantas veces la inteligencia de las personas, puede encontrarse con una reacción instintiva, no pensada. Y Óscar López es un provocador nato. No provoca solo a sus compañeros políticos, provoca a los ciudadanos con sus declaraciones. Y algún día habrá alguna consecuencia, repito, no deseada. Don Francisco Camps, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Qué alegría escucharte y hablar contigo. Un placer volver a estar contigo. Bueno, esta vez, ¿sí o no? Esta vez, sí. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Has dado el paso, quieres volver a presidir el Partido Popular. De hecho, no hay nada que lo impida. ¿Cuántos juicios llevas ganados, Paco? 10 juicios ganados, con la experiencia además de 3 mayorías absolutas y con la realidad objetiva de que cuando yo me fui en el año 11, el Partido Popular dejó de ganar elecciones por mayoría absoluta, incluso durante 2 periodos, incluso terminamos perdiendo las elecciones. Sí. De hecho, tú te apartaste del partido para no perjudicarlo, has pasado este calvario de procesos judiciales y ahora vuelves a aparecer, que es lo lógico, ¿no? Volver a ocupar el lugar en el que dejaste. ¿El partido piensa igual que tú? No lo sé. Bueno, el partido sí lo piensa, porque si no, no daría este paso. La dirección es otra cosa, porque hay que distinguir entre militantes, mis compañeros de partido, y las direcciones de cada momento. El partido lo piensa, y los votantes y simpatizantes del PP también lo piensan. Incluso muchos antiguos votantes del PP que están votando otros partidos políticos también lo piensan. Piensa que sería una muy buena opción para liderar el centro derecha de la Comunidad Valenciana, como ya lo hice en otro momento. Hay que recordar que yo dimití el 20 de julio del año 11 y acababa de ganar por tercera vez por mayoría absoluta, con la más amplia presencia de diputados de un mismo partido, en este caso el del Partido Popular. Por lo tanto, yo lo pienso, yo lo creo, tengo esa convicción, y como yo, muchos conciudadanos míos piensan que también es la mejor opción para el futuro. Y con la que está cayendo, pensar que fuiste 200, 300 veces portada del País por unos trajes, con la que está cayendo, Paco, cómo ha cambiado la política y cómo ha empeorado, ¿no? Sí, cómo ha cambiado la política. Yo dimití, efectivamente, como bien dice, por algo que, aparte de ser falso, era absolutamente menor, pero dimití para no dañar
a la Generalitat Valenciana para no dañar al Partido Popular, que estaba a pocos meses de unas elecciones generales que ganamos con mayoría absoluta, y sobre todo para defender mi honorabilidad, cosa que veo que otros no hacen, no defienden su honorabilidad, o piden amnistía, o piden indultos, o piden que el Tribunal Constitucional anule las condenas, o se van de España para no ser juzgados. En fin, esta es la gran diferencia hoy entre unos españoles y otros. Yo en cualquier caso me quedé. Fui cada vez que fui llamado, lógicamente, porque así corresponde. Fui absuelto tantas veces como se dijo que yo había cometido algún tipo de irregularidad, y hoy me siento con fuerza, con ganas y con ilusión para liderar de nuevo el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Pregunta de Carlos Marcos, analista político. Hombre, yo entiendo que un hombre que ha tenido 10 absoluciones, sentencias absolutorias en su mano, que ha tenido un comportamiento de cortesía absoluto con el Partido Popular, debía de contar por lo menos con el respeto de la dirección. Y después la democracia interna y los afiliados de Valencia votarán a Paco Camps o votarán a otro candidato o harán lo que quieran. Pero sería absolutamente absurdo que, habiendo sido absuelto por la justicia, habiendo demostrado su inocencia, lo condene el propio Partido Popular. No tiene sentido, pero claro, es que ya en su día Madrid no se portó nada bien con Rita Barberá ni con el propio Paco Camps, a los que durante un tiempo trataron como apestados. Después vienen los arrepentimientos y los remordimientos de conciencia, pero solo Paco Camps sabe lo que pasó durante estos años de travesía del desierto, luchando contra mentiras, falsedades, todo tipo de descalificaciones. Eso solo lo sabe él y su familia. Y por lo tanto yo le reconozco el derecho a presentarse a unas elecciones en el Partido Popular de Valencia y ganarlas o perderlas según quiera la militancia. Yo entiendo que esto democráticamente debía de ser así. ¿Hay reacción de Feijóo a tu charla de las últimas horas, a tu presentación? No hay ninguna reacción. Bueno, muchísimas gracias a la reflexión que acaba de hacer. Me parece extraordinario, la verdad es que me llena, me conmueve. Y es verdad. No dice más que la verdad, Carlos. Y lo agradezco muchísimo. Fíjese que yo no le estoy pidiendo a la dirección nacional del partido que me haga presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Yo estoy pidiendo que me permita poder presentarme ante mis compañeros de partido de la Comunidad Valenciana para ver si ellos deciden si yo puedo ser el futuro presidente del partido. Que es una gran diferencia, claro. Sí. Estoy seguro que la democracia en el Partido Popular existe, por lo tanto, que eso es inevitable que suceda, y más ahora cuando el PP en Valencia está en horas bajas. Quiero charlar contigo con calma, lo haremos en próximos días. Paco Camps, un abrazo fuerte y muchas gracias. Un abrazo fuerte y, como siempre, encantado y agradecido por estas entrevistas que de forma tan extraña y cercana hemos mantenido durante estos últimos años. Ya sabes, estábamos en los tiempos difíciles, no vamos a estar ahora, que acabó la agonía. De ahí la importancia de la relación entre los dos. En los momentos difíciles estaba siempre a mi lado. Un abrazo, Paco, gracias. Un abrazo. Paco Camps, se le ve fuerte, se le ve con ganas, como tú bien decías, Carlos. Lo único que quiere es poder presentarse y que luego diga la militancia. Como no lo permitan, ya me dirás. Además, como si tuvieran tantos candidatos, ¿no? O es que fue una buena elección. Carlos Mazón lo primero que hizo fue pactar con Vox, que me parece muy bien, pero a espaldas de Feijóo, ¿te acuerdas? Pactó con Vox en minuto y medio y Feijóo tuvo que tragar. Y yo creo que es impresentable la actitud de Mazón en la riada de la Dana y debería haber dimitido hace mucho tiempo. No hay tanto recambio. Se habla de la alcaldesa de Valencia como único recambio, pero la sacarás de un lugar donde parece lo hace bien para otro, ¿no? No entiendo. No, yo te decía antes, el Partido Popular tiene una ecuación sin resolver. No sabe cómo zanjar el tema de Valencia. Mazón gana días intentando progresar en la reconstrucción, pero lo que es cierto y verdad es que entre la ciudadanía políticamente próxima al centro derecha se ha instalado la idea de que Mazón no debe de continuar. Por lo tanto, Paco Camps hay una virtud que tiene, y es que tiene entusiasmo y tiene ilusión contagiosa. A lo mejor es un revulsivo que al Partido Popular le puede venir muy bien para no perder posiciones en Valencia. Yo no lo sé, pero desde luego hay que acordarse que casi culparon a Mazón en su día de que se habían perdido las elecciones generales
por culpa del pacto entre Vox y PP en Valencia, y eso es mentira. El votante del PP y del Vox, en su caso, si los números dan, quieren que haya un acuerdo, porque lo que no quieren es que gobierne el PSOE con Bildu, de ninguna de las maneras. No quieren entenderlo esto. Sin duda, sin duda. Hablamos del gobierno, escuchamos voces, Alijandan, Antonio, que habla de Zapatero, Silvia, faltar desde Alemania, Fran y María José. Cuando toda esta prensa sincronizada, Cintora, Ruiz y Chaunondo y demás, vayan a por alguien, ir y buscar información real de lo que se ha dicho, porque no hacen nada más que señalar y poner en la picota a gente. Si algún día se pudiera evaluar el daño que ha hecho, que sigue haciendo Zapatero, creo que no habría un parámetro para medirlo con exactitud. Me da la sensación de que esto vamos de cabeza a Venezuela, que ya lo somos, sin que nadie haga nada. ¿Cómo se puede modificar de semejante manera toda la legislatura, bueno, las leyes, la Constitución? ¿Cómo se puede modificar todo a beneficio de este tío? En alguna cabeza cabe, por favor, que vayan 375 millones a Cuba. ¿De verdad alguien se lo cree? A lo mejor a Cuba llegan 70 millones o 75, los 75 restantes. Pero los otros 300, sabemos todo dónde van. Al bolsillo si no de uno del otro, y si no, comisiones aquí para todo el mundo. Como han estado haciendo pues, desde que empezaron. ¿Acaso os creéis que toda esta morralla de Esquerra Republicana, Bildueta, los perroflautas de Podemos y Sumar, que forman el gobierno, no solamente apoyan a Sánchez, ¿por qué os creéis que lo blanquean y lo alaban tanto y les piden que no se vaya? Porque ellos también forman parte de la trama. Ellos también han cogido su mordida, su tajada. Lo de a título lucrativo no es ninguna bobada. Que se lo pregunten a Rosalía, la mujer de Bárcenas. Aunque él intentó negociar, cargar con lo que sea, con tal de que la dejasen a ella, pero claro, Bárcenas no era socialista y no pudo, negoció hasta la extenuación. Estaba dispuesto a comerse lo que fuera, pero no, a él no se lo consintieron. Lo que no sé es, porque hay el rum en Madrid, si Feijóo cuando lanzó lo de la prostitución, usted fue beneficiario a título lucrativo, va porque hay alguna causa judicial que pueda reabrirse ahora en ese sentido, por alguna denuncia. Tampoco sé si eso habría prescrito. Pero, a ver, el piso de Pozuelo, como bien decías, Carlos, lo pagó la prostitución, ahí vivía Begoña y Sánchez, pero el apartamento de Mojácar, que se vendieron hace poco, también lo pagó Sabiniano. Es decir, ellos nunca compraron una propiedad. A partir de ahí, ¿lo pagaron cómo? Porque el problema de la prostitución es que genera una cantidad de dinero negro que no sabes cómo blanquearlo. ¿Estamos hablando de eso con los pisos del presidente y su esposa? No sé, pero ahí hay un melón que hay que mirar. Pedro Sánchez, antes de su incorporación a la política, cuando estuvo en Caja Madrid, en el Consejo, en la Asamblea General, después fue concejal, antes su hoja de servicios es un folio en blanco. No pagaba un duro de seguridad social porque nunca tuvo ningún empleo fuera de la política. ¿Cómo se compra un piso aquí, un apartamento allí? ¿Cómo se paga la campaña que hizo en el Peugeot, que eran kilómetros, gasolinas, hoteles, gastos, comilonas, vinos, aperitivos? ¿Dónde están las cuentas de todo aquello? Bueno, te has dejado los bares de lucecitas, pero bueno, eso... Bueno, quedaban de camino, quedaban de camino. Tenían descuento porque algunos eran de Sabiñano. Eres tremendo. A ver, Antonio, está en Londres. Señores, Hacienda va a por los españoles fuera de España. Yo soy un emigrante, llevo más de 23 años en Londres. Y lo que le pasó a un amigo colombiano, después de 40 años en el Reino Unido, se compró un piso ya jubilado en España. Durante 4 o 5 años la agencia tributaria lo dejó en paz y a los 5 años le cayó encima la agencia tributaria. Le obligaron a pagar impuestos y eso que no pasaba más de 6 meses en España. Y fue a la agencia tributaria y dijo, bueno, pero si yo tengo los billetes de avión para demostrar que no paso más de 6 meses en España. Que no servía porque necesitaba una vivienda en el extranjero.
para demostrar que no pasaba más de 6 meses. Entonces yo lo que les recomiendo a los jubilados españoles que regresen a su país después de una vida de trabajo en el extranjero, para no pagar impuestos, es que tengan vivienda en el extranjero y que no pasen más de 6 meses en España. Es decir, si tú te vas más de 6 meses, pero vas a casa de un amigo, un familiar, no tienes vivienda ni recibo de hotel, Hacienda te cae encima, ¿eh? Peligrosísimo esto, hay que estar demostrando todo el día. Política general, Juan Antonio Arabia y Meneses. Si Pujol está tranquilo y relajado, después de haber robado tanto, todo el árbol, todas las ramas que decía que cuidado como corten el tronco, todo está corrompido. No me creo de ninguno. Se me está muriendo la fe. Tenemos un gobierno que nos humilla, nos esclaviza, nos explota. Tenemos unos medios oficiales que nos engañan porque el pueblo nos dan por todos lados sin consideración. Todos nos humillan, todos nos golpean, todos nos presionan. Respecto a Feijóo, cuando alineé las acciones con los discursos que hace, sobre todo en el Congreso, no digo delante de su parroquia, en los congresos que hace del PP, que ahí sí que se le va un poquito la cabeza, pero cuando alineé los discursos que hace en el Congreso con las acciones, la gente podrá ver al PP como votable. Tienen toda la razón, hay que seguir luchando, amigos, y piden un español un voto, pero con matices. Paco y Pablo. Yo creo que deberíamos volver a la normalidad de un español, un voto. Así nació en Grecia, aunque bueno, uno no votaban mujeres y demás, ¿no? Pero bueno, y eso deberíais de empezar a promulgarlo en la trinchera, que sea un karma, un español, sí. Un voto. Escucho esos comentarios de una persona, un voto. A ver, si lo que queremos es una democracia, lo que tiene que haber es una persona, un voto a una persona. Ni listas cerradas, ni listas abiertas, ni listas de ningún tipo, ni corruptos escondidos detrás de siglas. Yo estoy de acuerdo con los dos. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? Yo con las listas abiertas estoy de acuerdo. Lo de votar a presidente en una segunda vuelta, bueno, pues mientras los separatistas catalanes o los separatistas vascos consiguen 7 escaños con 300.000 votos, en su día Izquierda Unida, con más de 1 millón de votos, tenía 4 escaños. Esto no puede ser. Hay que cambiar la ley electoral, circunscripción única, que voten los españoles y que las listas contengan representantes de todas las comunidades. Punto pelota. Sí, pero ¿por qué el PP nunca lo lleva como bandera? Cuando quizá mucha gente votaría si le dices los pequeños partidos independentistas que no creen en España dejarán de dominar la política española. ¿Por qué no lo hace? Porque cree que quizá les va a necesitar al día siguiente, ¿no? Es posible. Es un error en el que está instalado el partido. La gente que vota al PP con la que yo hablo, ninguno quiere un acuerdo con Junts per Catalunya, con Puigdemont. No lo quiere nadie. Pero el PP está ahí en el filo de la navaja por si lo necesito. Oiga, totalmente. No hay nada como ser valiente. Es decir, no puedo pactar con un partido como el de Puigdemont, con un partido que convocó y dio un golpe de Estado a la Constitución española. No puedo. Y que sea lo que Dios quiera. Y es mucho, mira, se puede vivir con vilipendio, pero no se puede perder la honra. Y muchas veces los partidos políticos pierden la honra esperando a coger uvas de una parra que está seca. Con el PNV de la mano de Pedro Sánchez, con Junts, con Puigdemont al frente, ambos queriendo romper España y muchos de ellos defendiendo a los asesinos de ETA. No se puede pactar ni negociar nada. Que el señor Feijóo y el Partido Popular se encarguen de conseguir cuanto mayor número de diputados, mejor. Y al día siguiente, cuando veamos las sumas que son posibles, hablamos en serio. Pero que no le den carnaza a la hemeroteca, porque los estoy viendo pactar con Vox en su día un gobierno y viendo los telediarios a Tellado diciendo no vamos a pactar con Vox. Vais a hacer el ridículo. Callaros. Jesús es un fiel oyente, está en Chile y la burocracia española le persigue hasta Chile. Escuchen. Yo tengo 43 años trabajados, cotizados 32 en España y 11 años aquí. Hay un convenio bilateral entre España y Chile. Bueno, pues contraté una abogada en España, la di un poder general. ¿Y cuál es mi sorpresa?
que no. Dicen a la sociedad que no, que lo tengo que tramitar aquí desde Chile por una institución que se llama la Superintendencia de Pensiones. Me voy a Superintendencia de Pensiones, relleno una serie de papeles y me dicen, a mis 65 años y medio que llevo ya, que va a tardar entre 6 y 12 meses. Y a esperar 12 meses que le tramiten la pensión. De verdad, ¿qué acuerdos bilaterales tan ridículos hace España-Chile? ¿Que esperan? ¿Que uno esté viviendo en otro país del aire durante 8, 10, 12 meses? Es que la burocracia no tiene lógica, Carlos, es de locos. No entiendo. La burocracia se vuelve casi siempre contra los administrados, contra nosotros. Hay tal cantidad de gente exigiendo una cantidad de papeles absurdos al acercarte a la administración que ¿cuántos funcionarios hay? No hay 3 millones de funcionarios. Pero fíjate, es el único sector, con todos mis respetos, que desde que incorporamos los ordenadores, la inteligencia artificial, no reducen el número. No, los sindicatos no, hay que cubrir y rellenar las plazas porque la gente se jubila. Bueno, ya, pero es que el trabajo que hace ahora un ordenador antes lo hacían 10 funcionarios. Bueno, pues algo tendrá que pasar. Pero la burocracia es muy rentable para el Estado, muy rentable para el Estado. Simplificar burocracia deja un poco vacío el bolsillo del Estado. Y aquí hay mucha gente preocupada por llenar los bolsillos del Estado y por vaciar los bolsillos de los ciudadanos. Sí, señor. Redacción, Susana Gas, últimos mensajes. Aquí estamos, Albert, en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre, recibiendo buenos mensajes y grandes opiniones. Es el caso de Ramón, que es una denuncia. Dice que las oficinas de correos se han convertido en chiringuitos de venta de chupa-chups, muñecas, souvenirs, gafas, etc. Él ha tenido que ir a una oficina concretamente en Madrid y la verdad que el servicio fue muy pésimo. Una carta certificada para un destino del centro de Madrid tardó aproximadamente 8 días en llegar a su destino, y eso que lo pagamos con nuestros impuestos. Francisco dice que es un fiel seguidor de todos los programas, especialmente también los jueves con esos directos, y nos explica que está enganchado a esa sintonía musical de ese grupo musical que habla pues de Albert, de Susana, de Tuixén, y que le gustaría muchísimo verlos tocar en la sinfonía en uno de tus programas en directo, ya que le encantan y que considera que son muy buenos. Bueno, Francisco, hay que decirte que ese grupo musical no existe, que evidentemente es con inteligencia artificial, que un seguidor y un confidencial nos lo regaló. Así que felicidades para Miguel López Vidal y un saludo para Francisco. David dice que su opinión, el estado físico concretamente de Sánchez le importa muy poco, porque realmente lo que refleja es el estado de la nación de España. Es ni más ni menos. También nos escribe María desde Caracas, dice que nos saluda y que saluda con respeto al programa y al agradecimiento absoluto por el apoyo a nuestro país que hace Albert Castillón cada día. María dice que la única reforma electoral necesaria y válida es que todos los votos valgan lo mismo y que los partidos políticos no se presentan a las elecciones en todo el territorio nacional a no ser que alcancen el 5% y que no puedan entrar en el Congreso de los Diputados. También nos comenta Julia, dice: le felicito por su programa, yo quisiera comentar los aciertos sobre el futuro que ha tenido la serie de animación Los Simpson. En este caso, señor Castillón, vaticinan que este año Pedro Sánchez por fin abandonará este mundo político y nos dejará respirar un poquito. Dios oiga a los Simpson. Ojalá. También A.A. dice: legislar corruptamente debería ser motivo de detención de los políticos promotores de las mismas. No se puede legislar a la carta con cierta impunidad. Indemnizar a nuestros soldados, nos comenta, es quebranto al tesoro público, pero la millonada que les están dando cuando vienen en las pateras, eso realmente no lo es. Hay que echar al gobierno y hay que hacerlo lo antes posible. Y MJ dice: si cada vez que Azabache, nuestra amiga tertuliana Azabache, nos dice despertar, que estáis en el camino de Venezuela, un solo español hiciera caso, nos comenta, España estaría totalmente despierta. Gracias a ti y gracias a Azabache. Y la última, Albert Student, dice que la UCO tiene que ser un poquito más rápido, por decir algo, bastante más rápido que la ley Bolaños, porque si no vamos mal.
Y aquí lo dejamos, Albert, sí que es importante, siempre lo decimos aquí, el día 24 vais a tener una cita, una cena magnífica y nos quedan poquitas plazas, estamos aquí haciendo el recuento general y nos quedan muy pocas. Ustedes, si se animan, porque vamos a estar todo el equipo, Albert Castillón, vamos a hacer un programa en directo, vamos a cenar, que es lo importante, nos vamos a conocer, pero para eso tienen que apuntarse y escribir a este correo que estamos viendo en este momento, sobreimpresionado, albertcastillon7@gmail.com, albertcastillon7@gmail.com. Muchísimas gracias, Albert. Muchas gracias. Bueno, en esa cena va a estar José Luis Rancaño, Paco Álvarez, Alejandro Alonso, el teniente coronel Francisco Vendala, Maribel Berzosa, Julio Bronchal, bueno, todo el mundo, Javier Peno. ¿No echan a faltar a alguien ustedes? Yo sí. Alguien que el día 25 es el día de Santiago Apóstol. Y claro, esto es el 24 por la noche y en Madrid. Y yo entiendo que para un gallego el día 25 hay que estar en Galicia. Pero como yo prometo acabar pronto, muy pronto, yo creo que habría tiempo de que Carlos Marcos se sume a la cena. Sé que es un atraco a mano armada. Carlos, ¿podemos contar contigo? Pues a un 99% te digo que voy a hacer eso encantado, pero no porque haya que estar en Galicia el día 25, que es el día de Galicia. Es el día del patrón de España. Es cierto. Patrón de España. Aunque a algunos no les guste y nadie lo quiera recordar, ese día se puede celebrar perfectamente en Madrid o en cualquier otra ciudad española, porque el día de Santiago Apóstol es el día del patrón de España. Y antes de que me eches, me apetece mucho ir a la cena, voy a hacer todos los esfuerzos. Hoy yo tenemos 100, hay 100 oyentes esperándote, o sea que no falta. Iré encantado a conocerlos personalmente, pero antes de que me eches, quiero decir 3 cosas. Una, me pregunta mucha gente, el tema de la moción de censura está en proceso, dependemos de Europa y del Parlamento Europeo, que es quien fija la agenda para poder cumplimentar ese último paso, pero ni está olvidado, ni mucho menos. Es más, sigue firmando la gente y yo encantado. Segunda cuestión, no puedo dejar de recordar que cada día mueren enfermos de ELA en España por el abandono de Pedro Sánchez y del gobierno socialista. No pienso parar, no pienso olvidarlos, porque el sufrimiento es eterno y las familias necesitan ayuda, los enfermos también, pero la familia de aquellos enfermos que ya son dependientes necesitan ayuda y se les está negando una miseria mientras seguimos repartiendo millones por todo el mundo adelante que no sabemos si llegan a destino o se quedan en los bolsillos. Y finalmente, cuando hablamos del riesgo de la libertad de prensa, ¿se imaginan ustedes un país con un solo periódico, con un único medio de comunicación? No se lo imaginen, existe, se llama Cuba y allí el Granma lo leen obligatoriamente las empresas todos los días, solo un periódico, solo una versión, solo una información. Aquí estaría muy contento alguno si solo existiera El País, la cadena SER y Televisión Española. Es importante conservar espacios como el tuyo, Albert, y pido colaboración de todos los que nos ven y nos oyen, cada uno en la medida de sus posibilidades. Echen una mano a esta ventana de libertad, por pequeña que sea su donación. El grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Echen una mano. Yo no gano nada, bastante tiene Albert con mantener este programa, pero sé que Albert necesita ayuda y que muchas veces le cuesta trabajo decirlo y pedirla. A mí no. Hay que ayudar a Castellón Confidencial a mantener esta ventana de libertad, este aire fresco. Lo necesitamos. Ay, si no existieras habría que inventarte. Querido Carlos Marcos, gracias por tu tiempo y por tus palabras. Me conoces mejor que a mí mismo. Cuídate por cierto, mucho, compañero. Mañana igual te mando unas imágenes mañana sábado, porque voy a ir en barco a ver la salida de Juan Sebastián Elcano del puerto de Ferrol. Y eso es muy bonito. Está la princesa ahí, ¿eh? Está en el barco, pero yo haré las imágenes que pueda y si son buenas, pues se las ofrecemos también a nuestros seguidores, sí, porque favor. Es preciosa esa zarpada del barco. Sí, y el lunes las ponemos, estaré feliz, encantado, mándamelas. Gracias, Carlos, un abrazo. Grande. Viva Galicia y viva España. Amigos, Miguel Ángel Pérez, tenemos información confidencial, informes de la UCO,
y último golpe de mano que quiere dar Cándido Conde Pumpido. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Yo lo siento por los que no sean autónomos, porque entonces tendrán un mes de vacaciones, o por los políticos que tendrán 3 meses, ya sabe cómo son, porque se van a perder lo que está pasando en este país. Desde que está Sánchez en Moncloa, los golpes, los giros más importantes suceden con la Guardia Baja, en finales de julio, agosto. Son meses en los que hay que ir con lupa a revisar cada decreto, cada reunión del Consejo de Ministros, cada pleno extraordinario. Son realmente traicioneros desde el gobierno y aprueban lo que quieren. Miren, nos llega que la justicia, a pesar de que la ley Bolaños se podría aprobar en 10 días, la justicia sigue imparable, sin observar más objetivo que el de poner en el banquillo al que lo merece. Y se habla de la imputación inminente de Francina Armengol, presidenta del Congreso, de Félix Bolaños, el superministro de todo y la mano derecha de Sánchez, y de Ángel Víctor Torres, que llevamos ya semanas diciendo que hay ahí datos de la UCO que demostrarían su relación con la trama de hidrocarburos. Quien lo sabe todo es Miguel Ángel Pérez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Medidas cautelares, ¿cómo va todo? Pues encantado de estar contigo, Albert, como siempre. Como buen autónomo, ahí estás trabajando a finales de julio. Muy bien. Oye, nos dicen, el Rum nos ha llegado que este mes de julio, en lo que falta para terminar el mes, podría salir un informe de la UCO. Sí, la verdad es que hay mucho ruido últimamente, Albert. A mí la última información contrastada, confirmada directamente por mí, a mí me decían que en principio hasta septiembre no iban a conocerse al menos pues los informes que afectaban a Francina Armengol, a Ángel Víctor Torres, el informe patrimonial sobre Santos Cerdán o incluso el informe sobre el registro en la Casa de Ábalos. Es verdad que en los últimos días ha empezado a haber un run que indica que podría salir alguno de estos informes antes del mes de julio. A mí, confirmación directa a día de hoy todavía no me ha llegado en esa línea, es decir, a mí lo último que me confirmaron directamente es que en principio hasta después del verano, pero es verdad también que las cosas pueden cambiar, es decir, puede ser que determinado juez diga, pues lo quiero antes del verano, porque quiero hacer esto, porque quiero citar a este. Entonces, no se puede descartar a día de hoy que efectivamente en las semanas que nos queda de julio, pues la cosa se vuelva a animar y que pueda conocerse pues algún informe incluso antes. Porque los jueces, por ejemplo, el juez del Supremo, ¿se va de vacaciones en agosto? La verdad es que no sé exactamente cuándo se van, qué días, porque es verdad que los jueces es un poco en función de cómo se organizan ellos, si tienen guardias o no, en la Audiencia Nacional, en el Supremo, etcétera, y en función también de los acontecimientos, ¿no? Es verdad que ahora mismo, digamos que la agenda de Leopoldo Puente, de momento en esta trama Coldo, a día de hoy está despejada, es decir, no ha habido ninguna decisión nueva acordada, ya acabaron de declarar los empresarios y digamos que estamos a la espera de nuevas diligencias. No sabremos si esas diligencias se van a acordar, se van a aprobar en el marco de este mes de julio y puede haber nuevas declaraciones antes del mes de agosto o ya para después de septiembre, pero es verdad que ahora mismo estamos en un momento de impasse en el cual pues Leopoldo Puente tiene que tomar determinadas decisiones. Oye, imputar, que es lo que apunta Leopoldo Puente
a la tercera autoridad del Estado no es cualquier cosa. Francina Armengol es presidenta del Congreso. Si después del fiscal general y después del entorno de Sánchez, ministros, organizadores del PSOE, imputan a Francina Armengol, esto es un hachazo a Pedro Sánchez directo. ¿Tú ves la imputación? Yo sinceramente creo que la imputación de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres está totalmente en el horizonte. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo. Vamos, es cuestión de tiempo. Igual que lo dije antes de que saliera el informe de Santos Cerdán, yo ya dije, cuando salga ese informe, eso es, digamos, el paso previo a imputarle directamente. Claro, pues lo mismo... Que sería demoledor, y vamos, si lo fue, que está en prisión. ¿Lo has visto limpiando bandejas? Sí. Lo que esta imagen que ven, amigos de YouTube, limpiando las bandejas de comida, yo diría que eso de limpiar las bandejas en prisión es lo más honrado que ha hecho en años, ¿no? Este hombre. Desde luego. No, la verdad es que por la información que nos llega al ver, parece que está encantado de estar en Soto del Real, que si tiene un club de lectura, que si juega a las cartas o al dominó. La verdad es que es bastante surrealista. Parece que está encantado de estar en prisión provisional. Hombre, no sé, no creo, ¿no? No creo. Pero es verdad que no puedes, o sea, puede ser no el único que acabe en prisión provisional, porque claro, desde luego, una vez se conozcan los informes de la AUCO sobre Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres, su imputación va a ser también irreprochable, es decir, van a ser los siguientes sí o sí, y veremos cómo va afectando pues estos nuevos informes de la UCO a Pedro Sánchez. Es verdad que con el de Santos Cerdán ha estado completamente acorralado, ha estado groggy, ha cogido un poco de oxígeno porque sigue contando con el apoyo de sus socios, pero veremos cómo sigue encajando los próximos golpes, porque ya tener a una autoridad del Estado como la presidenta del Congreso de los Diputados imputada y a un ministro directamente imputado, pues veremos cómo va encajando Pedro Sánchez de esos golpes. Oye, hemos especulado mucho sobre su estado de salud aquí en el programa, y hay incluso quien dice que igual lo está exagerando él aposta para hacerse la víctima, como hizo los 5 días de reflexión. ¿Te ha llegado algo? Sí, la verdad es que te acuerdas, Albert, que fue muy comentado la famosa declaración, ¿no?, en Ferrá de Pedro Sánchez, donde decían que se había puesto maquillaje para acentuar, ¿verdad?, esos rasgos demacrados en su cara. Yo creo que si algo hemos aprendido de Pedro Sánchez, por desgracia, en estos 7 años que llevamos aguantándole en España, es que es una mentira con patas, que no te puedes creer nada de lo que diga porque no tiene ningún tipo de conciencia ni de escrúpulo para mentir. O sea, su política es la mentira, además le da igual, sigue para adelante, dice que su gobierno y el de Zapatero han sido los más limpios de la democracia y se queda tan ancho, con lo cual nada de lo que venga de Pedro Sánchez nos podemos creer. Puede ser cualquier cosa. Bueno, apuntas que habrá presuntamente imputación de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres, pero no has dicho lo mismo de Félix Bolaños. ¿Por qué? Yo creo que Félix Bolaños, mi percepción es que no va a ser tan inminente como pudiera ser de Armengol o Ángel Víctor Torres. Ya en su día, cuando conocimos esa exposición razonada del juez Peinado, pues entre otras cosas Peinado solicitaba al Supremo que pidiera documentación a Moncloa sobre la contratación de la asesora de Begoña Gómez y que citara a Bolaños en calidad de imputado. Yo creo que esa petición de documentación es posible que el Supremo se la vuelva a rebotar a Peinado y que le diga, oiga, usted pida esa documentación, cuando la tenga, si tiene indicios contra Bolaños, nos lo vuelve a mandar y nosotros ya lo imputamos. Entonces, a mí me parece que la imputación de Bolaños se podría retrasar. Bueno, hay un empresario amigo de Aldama, se llama Joaquín Parra, señores, que ha hecho un buen servicio al país, y es grabar a los miembros de la cloaca del PSOE durante meses porque se sentía extorsionado por ellos. Le habéis entrevistado, Carlos Cuesta, y tú, Miguel Ángel Pérez. Escuchemos el titular de la entrevista por ahora, que es este. Cuando hablamos de esta cloaca, ¿se puede decir que es la cloaca del PSOE, de Santos Cerdán o de Pedro Sánchez? Yo te diría que las 3 partes iguales. Te diría, yo, por lo que a mí me daba a entender,
era de Santos Cerdán, ellos todos lo vamos, sí, lo puedo decir. Y entiendo porque ellos me decían de jefe, de arriba, de no sé qué, entiendo que Pedro Sánchez, y además cuando era porque habían tocado al hermano de Pedro, y porque además había una historia ahí por los abogados que también me demostraban que venía de arriba, ¿no? Miguel Ángel está reconociendo que Sánchez era el jefe de las cloacas, o sea, de Leire, de Dolcet, del abogado, de todo este grupito que iban amenazando a la gente, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que tiene mucho valor esta declaración, porque si ya por sentido común y por lógica todos lo podíamos deducir, que es que obviamente una cloaca que tiene como objetivo dinamitar la investigación del hermano del presidente del gobierno, dinamitar la investigación de la esposa del presidente del gobierno o dinamitar la investigación del fiscal general del gobierno, pues obviamente los objetivos son para beneficiar a Pedro Sánchez, pues quien tiene que estar detrás es Pedro Sánchez, pero por eso tiene tanto valor este testimonio, porque es que lo está diciendo un empresario que ha estado durante meses, muchos meses, durante casi un año, reuniéndose en reiteradas ocasiones con los miembros de la cloaca, y los miembros de la cloaca son la fontanera del PSOE Leire Díez, el empresario Pérez Dolcet, el exmagistrado Sáenz de Tejada y por supuesto también el abogado Jacobo Teijelo, que recientemente hemos conocido que va a defender también a Santos Cerdán junto a Benet Salellas, ¿no? Con lo cual es un testimonio muy importante, porque es una persona que lo ha vivido desde dentro, que ha tenido muchas conversaciones, que todavía no ha salido muchas cosas que él sabe y que son también muy relevantes y muy importantes, con lo cual esto no deja de ser simplemente el comienzo de lo que se va a saber de todas esas cloacas y de todo lo que se estaba pues conspirando en el marco de ese grupo clandestino del Partido Socialista, de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez. La prueba de que Sánchez sigue estando detrás es que el PSOE le pague el abogado a Cerdán, ¿no? Que el PSOE le ponga el abogado, le critica Albert, y le paga el abogado. Es de locos. Es como en las películas o en las series de la mafia, que cuando uno de los integrantes de la mafia entra en la cárcel, pues la mafia tiene un abogado y ese es el que le defiende. Pues esto es lo mismo, ¿no? Obviamente aquí hay un abogado de la cloaca y la cloaca del PSOE pues defiende a Santos Cerdán, ¿cómo no? O sea, qué tremendo. Bueno, querido Miguel Ángel Pérez, no bajes la guardia, que este mes de julio pasarán muchas cosas y buena parte de ellas las contaremos aquí. Espero que vayan en el camino de la libertad, porque el hachazo de la ley Bolaños nos tiene muy preocupados. Y además yo veo a la oposición con la guardia baja. Está muy bien en el Congreso, pero hay que hacer algo para evitar ese pleno. Dependemos de Puigdemont, me dicen. Es tremendo depender de Puigdemont para que la ley Bolaños se apruebe o no, para que la UCO dependa de Fiscalía. Es así, ¿no? Es como me cuentan. Sí, y te puedo decir, Albert, que también en Libertad Digital pues hemos publicado en las últimas horas una información, y es que Conde Pumpido podría hacer el último favor a Sánchez, y sería aceptando durante el verano, en la famosa sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, en el mes de agosto, pues una medida cautelarísima que permitiera a Puigdemont regresar a España durante el verano. Entonces ese puede ser ya el último favor que pueda hacer Conde Pumpido a Pedro Sánchez, para que Pedro Sánchez siga teniendo el favor de los independentistas, de los golpistas catalanes, para mantenerse en Moncloa, con lo cual hay que estar alerta, como dices. Es vergonzoso esto. Bueno, lo dicho, no bajen la guardia. Ahí seguimos en la trinchera. Miguel Ángel Pérez, te sigo en medidas cautelares. Enhorabuena, que tu canal va como un cañón. Suerte. Y el tuyo también, Albert. Un placer y un abrazo muy fuerte. Amigos, no bajen la guardia este verano, y gracias a las palabras de gente como Lucy nos dan ánimos. Buenos días, Albert Castellón y compañía. Hace tiempo que os estoy siguiendo y os veo siempre que puedo en directo, y si no indefinido. Lo primero es daros las gracias y que sigáis así, que mucha gente estamos con vosotros y os apoyaremos dentro de nuestras posibilidades. Mucho ánimo y fuerza. Te voy a mandar otro audio con una reivindicación. Venga, cuando quieras. Yo encantado, yo lo escucho todo. Luego intentamos
mover cuando la reivindicación nos lo permite, siempre que podemos. Gracias, amiga Lucy. Bueno, y muchas gracias también a quien me ha mandado esta frase del día. Me la ha mandado alguien, pero no ponía el nombre. A veces el WhatsApp no lo pone. Y dice: lo que realmente hace única a España es la gente con carreras universitarias sirviendo cervezas y gente sin el graduado escolar dirigiendo el país. Se lo apuntábamos en la editorial. Esta es nuestra España de hoy. Sí, amigos, sí. Es esta y no otra. Y Fernando nos recuerda que queda muy poquito para la cena y grabación del primer programa en un hotel desde Madrid. Quedan las últimas entradas. Adelante. La próxima cena o comida se hace fin de semana, que podáis venir los madrileños. Bueno, tú no eres madrileño, pero vives allí. Y en Cataluña, sabes tú, que el agua tan maravillosa, tan milagrosa que te bebes, Vichy Catalán tiene un balneario que es la hostia. Lo sé, en lo sé. Caldas de Malavella. Y yo he estado ahí más de 1 y 2 veces. Y es maravilloso. Bueno, pues oye, lo trabajamos, ¿eh? Aunque no sé yo, la comunicación para llegar a Caldas. Hay que buscar también que la gente pueda llegar en tren cada vez menos, porque uno no sabe cuándo va a llegar, pero al menos en avión, si vienen de muy lejos. Lo pensamos, gracias, amigo. Sí, es verdad que a veces pienso en hacer alguna cena de este tipo en Barcelona, pero está mucho más distanciada en kilómetros del resto de España, y eso es lo que nos hace volver a Madrid, porque cae más cerca de la mayoría de lugares. Hay mucha gente que viene de muy lejos. Una vez más, hay gente que llega de Canarias solo para cenar con nosotros. Recuerden, últimas plazas, pero últimas, va en serio. El correo electrónico albercastillon7@gmail.com, y el 24 de julio, que está ya, nos unimos todos para grabar un programa en directo para decir adiós a la temporada y a ver si podemos decir adiós a Sánchez. Eso ya sería maravilloso. Y gracias por sus donaciones a Francisco R. a Peñarroya PJ, a Luisa CV y a Claudia GC, que me añade esa frase que es casi emblema del programa: viva la libertad, carajo. Bueno, y Abraham, mi querido Abraham Gómez Rosales, no es ajeno a la tala de árboles y a la instalación de placas solares. Claro, que él lo ve desde otro punto de vista. Se me cae la cara de vergüenza ajena, Pedro, porque están expropiando terrenos y quitando olivos y talando árboles a los agricultores que se están quejando, y ellos no entienden tu decisión de que todo esto es para su bien, para la Agenda 2030. La Agenda 2030, que cuando ellos salgan de su casa en ese momento, que no la tendrán porque se la apropiaron, pero bueno, se saldrán de alguna parte, ellos y se pondrán a regar esos olivos, que tampoco los tendrán porque va a haber placas solares, pero bueno, harán algo, estarán jugando al parchís sostenible, y ahí cuando tiren el cubilete, el dado, y miren arriba que va a caer confeti ese día, confeti sin gluten, dirán gracias, Pedro, pero ellos ahora no lo ven. No se dan cuenta de que la mejor medida ecológica más inteligente es talar árboles para poner placas. Es que eso lo entiende todo el mundo, lo entiende Spinette. Es el mundo al revés, Pedro. Y ahí había una gente quejándose con banderas de España, con tonterías, para que no talaran a los árboles, defendiendo a los agricultores, y los ecologistas de Greenpeace y toda esa gente fueron allí. Cuando vieron aquello se dieron media vuelta. Me parece muy bien, porque los árboles eran fachas. Porque un árbol, cuando es progresista, se defiende, pero un árbol facha tú lo ves venir. Eso se ha visto toda la vida. Así que yo te defiendo, yo te defiendo. El mejor aceite que yo he probado, que tengo ahí una botellita, es el aceite de placa solar extra. Recomendable para todo el mundo. Bueno, íbamos a comprar el aceite de turbo diésel de Volkswagen, pero no, eso es mejor para Puigdemont, ¿sabes? Para Bolaños, Oscar, toda esa gente, amiga tuya, lo necesita. Pero no, nosotros no. Nosotros con el aceite de placa solar vamos a ser felices aquí en la agenda de resiliente sostenible de 2030. No lo entienden. Y he estado investigando y me he dado cuenta de que la culpa del cambio climático es de Ayuso. Y la subida del nivel del mar es de Abascal, Pedro. Así que yo te defiendo, tala que tienes nariz para rato,
y vamos a seguir para adelante porque ya verás tú que la gente luego se va a acordar de ti. Mañana mismo ya verás tú la placa que te van a poner a ti. Y tanto que nos vamos a acordar de él. Gracias, Abraham. Otra genialidad de este tinerfeño internacional. Amigos, feliz fin de semana. Si no pasa nada, no aparecemos. Si ocurre algo, nos buscáis en redes y os avisamos. Gracias por estar ahí y hasta el lunes. Abrazos, Confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.